informativo. Una buena tarde, tengan todos bienvenidos a esta emisión del informativo de NTN 24 en este jueves. Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. Carlos, buen jueves. Buena tarde, Ruth, bienvenidos todos. 60 minutos tenemos para actualizarnos con lo que es noticia. Iniciamos. Mortal ataque en el comando central de la policía de la capital de Francia. Un funcionario con un cuchillo asesinó a 4 de sus compañeros. El homicida, 45 años de edad, ha sido abatido en el lugar. Las autoridades han iniciado una investigación ya para esclarecer el motivo de este múltiple crimen. NTN 24 está en el sitio de la noticia. Saludamos a esta hora con el reporte en París a Diana Jayón. Diana, una buena tarde para ti. Así es, compañeros, reciban un muy cordial saludo desde París, donde esta tarde un hombre que desde hace 20 años trabajaba justamente con el cuerpo de policía de Francia decidió atacar a 3 de sus compañeros, causándole la muerte. Él también fue abatido por la policía de manera inmediata. El presidente Emmanuel Macron se hizo presente acá en el lugar y la investigación ya está en marcha para entender por qué este hombre decidió cometer este acto que acabó con la vida, como dijimos anteriormente, de 3 personas y obviamente la de él mismo. Conmoción en París. Un empleado de la policía de la capital francesa asesinó a 4 de sus compañeros antes de ser abatido. El hombre de 45 años llevaba 2 décadas trabajando en un cargo administrativo de la institución. A la 1 de la tarde, hora local, emprendió el ataque con un arma blanca. De acuerdo con medios franceses, primero apuñaló a 2 personas que se encontraban en sus oficinas, luego a otra en una escalera y a la última en el patio del edificio. 3 hombres y una mujer perdieron la vida. Cuando el resto de los uniformados se percató del crimen, le dispararon al agresor. Hasta el momento se desconocen los motivos del incidente, que se registra un día después de que los efectivos iniciaran una huelga en rechazo al aumento de la violencia contra los policías en el país y para exigir reivindicaciones laborales. Sin embargo, de acuerdo con un testigo, desde hace algún tiempo existían tensiones entre el atacante y su supervisor, lo que pudieron haber motivado el incidente. El presidente Emmanuel Macron, la alcaldesa de París y el primer ministro de Francia condenaron los hechos. París llora a los suyos esta tarde después de este terrible atentado contra la policía. El número de víctimas es elevado. Varios agentes de policía han perdido la vida. En mi nombre y en el de los parisinos, lo primero que pienso es en las familias de las víctimas y sus seres queridos. La investigación acaba de comenzar. El fiscal presentará diferentes elementos del incidente. Por supuesto, me gustaría extender mis pensamientos a las víctimas, a las familias de las víctimas. Nuestro personal se moviliza inmediatamente bajo la autoridad del fiscal para llevar a cabo la investigación en las mejores condiciones y para que se sepa toda la verdad. Al mismo tiempo, todo nuestro personal está conmocionado, desconsolado por lo que sucedió aquí, justo dentro de las oficinas de la policía. Las autoridades también informaron que una 5ª persona resultó herida y se encuentra hospitalizada. Compañeros, justamente este ataque se da un día después de la enorme manifestación justamente de trabajadores de la policía que se llevó a cabo en toda Francia, donde ellos piden más prebendas para su trabajo. Han asegurado que las horas de trabajo se han duplicado desde el 2015, cuando se realizaron los actos terroristas en París. En la información, compañeros, que registramos así a esta hora desde la capital francesa. Continúen ustedes con más en NTN 24. El estreno de la película El Guasón moviliza a los departamentos de policía de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles en los Estados Unidos. Las autoridades temen que la cinta, que narra la historia de un hombre marginado que se convierte en un violento asesino, pueda incitar actos de violencia. La policía de Los Ángeles, en California, informó que planea aumentar su presencia en las calles cerca de las salas de cine durante el estreno de este filme protagonizado por Joaquín Phoenix. Por su parte, en Nueva York se ha anunciado que agentes de la policía, tanto de uniforme como de incógnito o de civil, van a hacer presencia en los teatros donde se proyecte esta cinta. Las autoridades no han identificado ninguna amenaza creíble hasta el momento, pero han adoptado estas medidas tras lo que sucedió aquel 20 de julio del 2012, esta masacre en La Aurora, en Colorado, donde un hombre abrió fuego en un teatro de cine durante el estreno de la película The Batman, The Dark Knight Rises, matando a 12 personas y dejando a 70 personas heridas también.
Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Y el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra su contrincante político Joe Biden. El mandatario pidió a China que investigue al precandidato demócrata y también a su hijo por los negocios que tienen en el gigante asiático. Trump hizo la petición desde la Casa Blanca minutos antes de iniciar un viaje a la Florida. La solicitud se conoce en medio de la polémica que suscitó su llamada al presidente ucraniano para supuestamente hacerle una petición similar, incluso presionarlo. Este hecho lo llevó a estar en la mira de sus opositores que en la Cámara Baja han decidido abrir una investigación con fines de destitución. Bueno, yo pensaría que si fueran honestos al respecto, iniciarían una gran investigación sobre los Biden. Así de simple. Deberían investigar a los Biden porque ¿cómo hace una empresa recién formada? Y también todas estas empresas. Y por cierto, de la misma manera, China debería iniciar una investigación contra los Biden porque lo que le pasó a China es tan malo como lo que le pasó a Ucrania. Por lo tanto, yo diría que el presidente Zelensky, si fuera yo, les recomendaría que iniciaran una investigación sobre los sobornos porque nadie tiene la menor duda de que estaban torcidos. Fue un trato deshonesto al 100%, no tenía conocimiento de la energía, no sabían nada al respecto. De repente recibe $50,000 al mes, además de muchas otras cosas. Nadie tiene la menor duda. Y en esta misma conferencia de prensa, el mandatario estadounidense ha reaccionado al nuevo ensayo de misiles que adelantó Corea del Norte. Trump afirmó que Washington sigue comprometido a reanudar las conversaciones nucleares con Pyongyang pese a la más reciente prueba de armas. Ya veremos, ellos quieren hablar y nosotros hablaremos con ellos pronto. El gobierno de Estados Unidos anunció que va a imponer aranceles a productos importados desde la Unión Europea. El nuevo paquete de tarifas se impondrá a partir del próximo 18 de octubre. Entre los productos que se verán afectados por los gravámenes figura el queso fresco, las aceitunas, el aceite de oliva, carne de cerdo y el vino, según ha informado la Oficina de Comercio Exterior. La noticia se conoce tras el fallo de la Organización Mundial del Comercio, que decidió a favor de la Unión Americana en una prolongada disputa comercial entre Washington y Bruselas. Estados Unidos ganó un premio de $7.500 millones de la Organización Mundial del Comercio contra la Unión Europea, que durante muchos años ha tratado muy mal a Estados Unidos en materia de comercio debido a los aranceles, las barreras comerciales y otros factores. Este caso dura años. Una buena victoria. Y por su parte la Unión Europea ha lamentado la imposición de estos aranceles. El vocero del bloque comunitario, Daniel Rosario, aseguró que los mayores perjudicados van a ser los consumidores estadounidenses. Lamentamos que los Estados Unidos parezcan haber tomado la decisión de imponer más aranceles a las exportaciones. Se trata de una medida que afectará en primer lugar a los consumidores y las empresas de Estados Unidos y va a complicar los esfuerzos para llegar a un acuerdo negociado. Reporte positivo sobre la salud del precandidato demócrata Bernie Sanders. A través de su cuenta en Twitter, el senador aseguró que se recupera satisfactoriamente luego de haber sido hospitalizado de emergencia este miércoles en Las Vegas, en Nevada. El político de 70 años sufrió dolores en su pecho y fue sometido a un procedimiento cardiovascular luego de haberse hallado una obstrucción en una arteria. Gracias por todos los buenos deseos. Me siento muy bien. Tengo la suerte de contar con una buena atención médica y con grandes médicos y enfermeras que me ayudan a recuperarme. Ninguno de nosotros sabe cuándo una emergencia médica podría afectarnos y nadie debe temer ir a la bancarrota si esto ocurre. Medicare para todos. Tensión en las calles de Ecuador. El día de hoy se cumple la primera jornada de paro nacional de transportistas en rechazo al paquete de medidas económicas anunciado por Lenín Moreno. Entre estas medidas está eliminar el subsidio a los combustibles. A esta hora, cientos de personas bloquean algunas de las principales calles de Quito, en la capital. Se han registrado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En medio del paro que adelantan los transportistas contra esta medida anunciada por Moreno, un camarógrafo de nuestro canal aliado Teleamazonas ha sido arrollado por un taxista. Descontento e incertidumbre reinan en las calles de diferentes ciudades de Ecuador. Cientos de personas salieron para rechazar las medidas económicas del Ejecutivo. El gobierno de forma antitécnica, el gobierno de una forma inconsulta, eleva el precio de los combustibles, lo cual sí prácticamente afecta no solo al gremio del taxismo, sino también al gremio de todos los que tienen un vehículo. Las manifestaciones hacen parte del paro nacional que fue convocado por el gremio transportador de Ecuador.
Lamentablemente no habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades. Los conductores bloquearon calles y avenidas con volquetas. Las fuerzas de seguridad trataron de levantar los bloqueos, lo que desató un enfrentamiento con los manifestantes. Durante la jornada, un camarógrafo de nuestra cadena aliada Teleamazonas resultó herido. Perdón, un segundo. Nos acaban realmente... El trabajador fue atropellado por un taxista mientras realizaba el cubrimiento de las protestas. Y es que la iniciativa del gobierno de eliminar los subsidios al combustible generó temor en los ciudadanos. Decenas salieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves para abastecerse de combustible, previendo un aumento en el precio de la gasolina. Y en medio del paro nacional en Ecuador se conoció un encuentro entre el expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro, en medio del programa Conversando con Correa, que se emite en la cadena Russia Today. Hablando sobre la gasolina, Correa le ha dado un consejo al líder del régimen venezolano. El combustible se entrega prácticamente gratis en Venezuela, le ha dicho. Se regala un recurso no renovable. Esto le contestó Maduro. Con la confianza que te tengo, tengo que decirte, el modelo rentista continúa. En Venezuela es prácticamente gratis, literalmente gratis la gasolina, por ejemplo. Se depreció tanto el bolívar que un litro de gasolina cuesta algo infinitesimal. Un tanquero... Se paga por echarlo. Un tanquero, o sea, se le paga de la propina al que te distribuye gasolina. Un tanquero que podría costar en Colombia $100.000, ¿no? Con el costo de la gasolina en Venezuela cuesta $25, $40. Estamos regalando, por ejemplo, la gasolina, riqueza nacional, un recurso no renovable. ¿Qué se puede hacer al respecto? Rectificar esa situación. Ahora, no es fácil porque a un factor fundamental de rectificación, como la rectificación del tema del cobro de la gasolina en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela la gasolina no es gratis, ¿no? El Estado paga por echársela a la gente. Es peor. O sea, es gratis para el público, para los ciudadanos, no para el Estado. No, por eso, correcto. Ahora, siempre hay que poner sobre los factores la situación política de un país. En el nuevo cono monetario venezolano no hay un billete tan bajo como para pagar la gasolina en la estación. Vamos a continuar. Sigue la tensión política en Perú. Este jueves el presidente Martín Vizcarra toma juramento al nuevo gabinete ministerial conformado por 18 funcionarios. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, confirmó que el equipo mantendrá la paridad, es decir, mitad hombres, mitad mujeres. Por su parte, la Comisión Permanente, que ejercerá funciones hasta las próximas elecciones parlamentarias, se reunió por primera vez tras la disolución del Congreso. Durante la sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad una demanda para apelar ante el Tribunal Constitucional y decidir sobre la legitimidad de la disolución. Entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto. Salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy. Bueno, y en Perú ha comenzado ya una nueva ronda de interrogatorios a exfuncionarios de la constructora brasileña Odebrecht. Con esto se espera conocer la identidad de 71 políticos y exfuncionarios públicos que estarían envueltos en el escándalo de corrupción de coimas y pagos irregulares de la compañía. Los testimonios han iniciado en medio de la crisis que atraviesa el país sudamericano, como sabemos, tras la disolución del Congreso, con el foco central sobre algunos de los legisladores que ya no cuentan con inmunidad parlamentaria y podrían ser señalados de estar involucrados en este caso. Odebrecht pagó sobornos y partidas ilícitas a políticos de una docena de países de Latinoamérica a cambio de que se le adjudicaran grandes contratos en obras públicas. Nuevamente, la violencia empaña la fiesta del fútbol. Anoche se registró un hecho lamentable de intolerancia en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali. Transcurría el segundo tiempo del partido entre los equipos de fútbol Huila y América. Se registraron riñas varias entre los asistentes de la tribuna sur. Una persona resultó lesionada. Un hombre fue capturado
cuando caminaba, ahí lo vemos de chaqueta negra con rojo, ahí es atrapado por algunos de los otros hinchas y por la policía. Él caminaba por las graderías empuñando un arma blanca, amenazando a toda la gente que estaba ahí en la tribuna. Finalmente este hombre fue detenido. Y seguimos en Colombia, que ha solicitado a la Interpol la expedición de circular naranja en contra de Aida Merlano para que sea buscada en 150 países. En las zonas de frontera, en terminales de transporte y en aeropuertos se están adelantando operativos para recapturar a esta excongresista que se fugó hace 2 días en Bogotá. De la cual no hay rastro alguno. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha dicho que la visita del odontólogo de Merlano parece más un reality que una situación de un condenado a 15 años de prisión por delitos de corrupción. En estos videos a Merlano se la ve en el consultorio cambiándose de ropa, sacando la soga de un maletín, despidiéndose del profesional, el odontólogo en este caso que la atendía. Las autoridades ahora mismo están investigando la posible complicidad de las personas que acompañan a la ex senadora que fue condenada, lo decía Ruth, a 15 años de prisión por corrupción. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. A las 2:50 de la tarde, Aida Merlano parece desencadenar la parte definitiva del escape. Comienza a listar varias cosas. Para empezar, se cambia de ropa. Al quitarse el pantalón, es claro que debajo tiene el uniforme blanco con el que se ve al montarse en la moto. Enseguida, toma una cartera y de su interior saca la soga roja de la que finalmente se cuelga para huir. El bolso lo pone en el muro cerca a la ventana. Organiza la cuerda y de su pecho saca unos guantes negros. Pasan unos segundos y se agacha para amarrar la cuerda a una mesa. Entonces llega el odontólogo, quien organiza varias cosas en su escritorio. Es en ese momento en el que se produce un abrazo entre él y la condenada. Ya han pasado 5 minutos y son las 2:55 de la tarde y la cámara muestra a Aida Merlano sentada, vestida de blanco y con guantes negros. En ese momento se acerca un joven, le acaricia la cara. Después una muchacha se despide de la excongresista. Según la policía, se trata de familiares cercanos. Segundos más tarde, el odontólogo Javier Celi le entrega algo que ella guarda en su pecho. Los jóvenes se acercan en actitud de despedida. Mientras tanto, el odontólogo organiza sus cosas en un maletín que después guarda en uno de los cajones. Toma su celular y abandona el consultorio. Y es a las 2:56 de la tarde cuando comienza el último capítulo de su plan de fuga. Merlano verifica que todos hayan salido del lugar y es cuando toma la soga roja del piso que ya está amarrada a la pata de una mesa. Se sube en el muro de la ventana y comienza el descenso. Por el reflejo del vidrio se ven los movimientos de la mujer. Este video no registra el ingreso de ningún funcionario del IMPEC. Solo cuando pasó 1 minuto 57 segundos, entra quien parece ser un auxiliar del consultorio y se acerca a la ventana. En ese momento, ya Aida Merlano se ha lanzado de la cuerda tras caer aparatosamente al piso. Se levanta rápidamente y escapa en esta moto. Ciertamente, parece un reality. El odontólogo que aparece ahí en los videos, el de Aida Merlano, es Javier Guillermo Celi Barajas, ha sido así identificado, a quien las autoridades están buscando por su presunta participación en la fuga de la excongresista. Según consta en la tarjeta dactilar que está en poder ya de los investigadores de este caso, Celi Barajas tiene 49 años, nació en Sogamoso, Boyacá. El documento reseña que tiene 1,75 m de estatura. Tramitó la expedición de su cédula en el año 89 en la capital, en Bogotá. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha retomado hoy el juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, el hermano del actual presidente de Honduras. Sin embargo, durante la presentación de los argumentos de apertura, ha habido graves señalamientos en contra del actual jefe de Estado de los hondureños. El fiscal a cargo de este caso ha dicho y ha afirmado que tiene pruebas de que Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares en sobornos por parte de narcotraficantes a cambio de protección. Se habla de Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos en el lugar de la noticia. Alejandro Rincón tiene la palabra hasta ahora. Alejandro.
Hola Ruth, Carlos, televidentes del canal de las Américas. El gobierno de los Estados Unidos ha presentado su primer testigo en el proceso por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández. Se trata de un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público de Honduras, quien hasta el momento ha descrito un operativo que se remonta a junio de 2018, en donde las autoridades de ese país incautaron 2 vehículos en cuyo interior se encontraron fuertes sumas de dinero, en particular $193,000, además de armas y un elemento clave que liga todo este caso por el momento al acusado. En ese operativo se encontraron unas libretas donde había una serie de notas contables procedentes de una organización de narcotraficantes en donde se reseña directamente a Tony Hernández con este nombre. Es habitualmente conocido el acusado, que es el hermano del actual presidente de Honduras. Este caso poco a poco va desvelando toda una maraña de la forma como opera el narcotráfico muy de cerca al mundo de la política en territorio de Honduras, y es por esta razón que hay organizaciones que desde distintos puntos del continente han venido aquí hasta la ciudad de Nueva York para hacer seguimiento a todos y cada uno de los argumentos que han sido presentados hasta el momento, y es por eso que tenemos para ustedes el testimonio de un integrante de una organización que ha denunciado constantemente la corrupción en Honduras, a quien le preguntamos directamente sobre la expectativa y el sentimiento nacional que hay ahora mismo entre los hondureños a raíz del inicio de este proceso. Vean. Este es un juicio que lo está esperando la población de Honduras con ansias, porque quieren ver hasta cierta manera justicia. Nuestro país, la justicia está secuestrada por lo que es el ejecutivo, el legislativo. Es una, vamos a decir que es una red, ¿verdad?, criminal que tiene secuestrada la justicia y donde la gente espera que haya justicia. Este tipo de casos debería ser tratado en Honduras. Vamos a decir, juzgando a sus propios hondureños, pero como no hay justicia, pues la gente está con ansias a ver qué hace la justicia norteamericana. En adición a la presentación de una evidencia en donde se ve registrado el nombre de Juan Antonio Hernández como parte de un entramado de corrupción y de narcotráfico, el otro elemento que ha sido explosivo hasta el momento y que ha trascendido en la primera entrega de los testimonios de apertura, pues fue una declaración de parte del gobierno de los Estados Unidos, según la cual el actual presidente de los hondureños recibió $1 millón procedente del cártel de Sinaloa, cuando en su momento lo dirigía Joaquín El Chapo Guzmán. Ahora mismo la Corte está en receso y se espera que para el transcurso de la tarde avance la indagatoria a los testigos traídos por el gobierno de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes en directo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Alejandro. Lo vamos a hacer después de esta pausa para comerciales. Otra medida migratoria de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional van a llevar adelante una prueba de ADN a los migrantes detenidos por cruzar irregularmente las fronteras de forma irregular. Los datos serían resguardados por el FBI y podrían ser consultados por otras divisiones del gobierno para, según el mandatario, identificar mejor a quienes violan las leyes. Las pruebas son diferentes a las que se aplican para determinar afiliación entre los migrantes, pues se busca establecer un perfil completo sobre el indocumentado. Todavía no hay una fecha para la implementación y los funcionarios han indicado que existen normativas sobre la recolección de muestras de ADN para personas detenidas que fueron emitidas ya por el Departamento de Justicia en el 2006 y en el 2010. Último adiós a José José. Tras un acuerdo entre los hijos del artista, este viernes se va a rendir un homenaje público en la ciudad de Miami al príncipe de la canción. Sus restos son preparados en una funeraria de la ciudad, según reportaron sus familiares. Tal como lo anunciaron José Joel, Marisol y Sara, el cuerpo del cantante va a ser trasladado la próxima semana a México. Allí también se le van a rendir homenajes. Se espera que el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, que es el máximo recinto artístico del país, sea ese escenario para despedir a quien como nombre de pila lleva José Rómulo Sosa Ortiz. José José, denominado príncipe de la canción, falleció, recordemos, el sábado a los 71 años tras padecer un cáncer de páncreas. De todo, queremos agradecer lo que han también estado haciendo.
Y a través de su cuenta en Twitter, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha propuesto a su país como alternativa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al considerar que Venezuela atraviesa una grave crisis que no hace apta para estar en el organismo. Por las graves violaciones contra los derechos humanos que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Costa Rica se propone como alternativa. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha negado la existencia del plan denominado Ubica tu Casa, una iniciativa que buscaría determinar cuántas viviendas están actualmente desocupadas en el país. Aunque funcionarios maduristas señalan que es una estrategia de opositores para infundir miedo en la población, dirigentes comunitarios denuncian que se trata de un plan para expropiar la propiedad privada. En Caracas saludamos con este tema a Luis Laya. Hola, buenas tardes. En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha desmentido que exista el plan Ubica tu Casa. El ministro Ricardo Menéndez, ministro de Nicolás Maduro, ha señalado que esto es totalmente mentira, que es un invento de la Asamblea Nacional y de algunos dirigentes políticos para primero generar terror en las personas y segundo desacreditar al propio régimen. El plan Ubica tu Casa no existe, no es una política del gobierno. No es una visión. Y quien esté en un plan de ese tipo tiene los instrumentos legales suficientes desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales, de los organismos competentes para proceder contra cualquiera que quiera agredir la propiedad de cualquier persona. Así de claro y así de sencillo, así de tajante. Por su parte, dirigentes vecinales y también diputados a la Asamblea Nacional han señalado que esto no es ninguna falacia ni ninguna mentira, que no intentan ponerle miedo a las personas, que es una realidad que hoy se vive. Ya han podido verificar 5 de estos casos, los tienen comprobados, incluso con las pruebas en la mano. Han señalado que esto es un nuevo intento del régimen de Nicolás Maduro por atacar a quienes han migrado de Venezuela. El caso que tenemos conocido ahorita es el caso que anunciamos en la parroquia de San Pedro y el caso del señor en Santa Rosalía del cementerio, que le llegaron a su casa, que le buscaron y después la señora le abrió la puerta. Eso es, hay que tener mucho cuidado con abrir la puerta. Y se metieron. Ellos son, repito, esto es para alertar a los que se están saliendo de la misión vivienda, quedaron sus apartamentos solos. Esa es toda la campaña. Comenzaron por ahí los tiros para que estos se recojan y se regresen a Venezuela los que están fuera del país, que son muchos los que hay afuera de la misión vivienda. Venezolanos a los que le han expropiado sus casas, a los venezolanos que se han visto en ese trago tan amargo, decir que Ubica tu Casa no existe. Sí podemos entender que Ubica tu Casa no está relacionado con el 15º censo, puede ser, pero igual tienen el mismo fin, que es meterle el ojo en la mano a los apartamentos de los venezolanos. Eso, 2 o 3 personas con unos teléfonos celulares tomando fotos a los apartamentos en la noche, que como tú indicas se puede ver si un apartamento está prendido o no. Pero no hemos recibido otra denuncia más allá de ese amedrentamiento, que al final eso es meterle el miedo a los venezolanos de que van a ir hacia nuestras casas. Asimismo, han rechazado el censo que ha anunciado Ricardo Menéndez para el año 2020. Señalan que esto sería totalmente inconstitucional, pues no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y tampoco sería realizado por empadronadores profesionales. Sería llevado a cabo por el Plan Chamba Juvenil y Milicianos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias por seguir con nosotros. Al menos 19 muertos, 856 heridos han dejado las protestas en Irak en los últimos 3 días. Estas manifestaciones se originaron frente al descontento de la población ante la falta de servicios públicos y oportunidades de empleo. Además, los manifestantes acusan al gobierno de mala gestión de los recursos petroleros. Las protestas se han tornado violentas en varias zonas del país. Por esta razón, las autoridades han decretado el toque de queda. Al menos 19 personas murieron en Irak en 3 días de protestas que reclaman la renuncia de los políticos que consideran corruptos y más empleos para los jóvenes. Cerca de 800 personas, entre manifestantes y fuerzas de seguridad, resultaron heridas en todo el país. La movilización no perdía fuerzas el jueves en Bagdad, pese a un toque de queda y a que las fuerzas de seguridad dispararon balas reales. El descontento social generado por la corrupción, la falta de trabajo y unos servicios públicos insuficientes ha dado lugar a un movimiento espontáneo, no encabezado por ningún partido ni ningún líder político o religioso, algo inédito en Irak. Pero el miércoles por la noche, el líder chiita Muqtada Sadr decidió implicarse y llamó a sus simpatizantes que ya paralizaron el país en 2016 con unas manifestaciones en la capital a organizar sentadas pacíficas.
El movimiento constituye una verdadera prueba para el gobierno de Adel Abdel Mahdi, que a finales de mes cumplirá un año en el cargo. Irak, que vivió años de guerra a partir de 2003 y luego debió enfrentarse a sangrientos grupos insurgentes islamistas, se encuentra devastado por la corrupción y los enfrentamientos, y sufre una escasez crónica de agua potable y electricidad desde hace años. En el Reino Unido, los partidos de la oposición en la Cámara de los Comunes han rechazado la oferta final para el Brexit que fue presentada por el primer ministro Boris Johnson. El líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aseguró que la iniciativa del gobierno no plantea ningún cambio sustancial con relación a las propuestas de retirada impulsadas por su antecesora, Theresa May. A pesar de que Johnson intentó ser conciliador e instó a los legisladores a respetar el referendo de 2016, no logró convencer a sus detractores. Lo que tenemos ante nosotros es una nueva versión de las propuestas previamente rechazadas que ponen en riesgo el acuerdo del Viernes Santo, que desencadenaría una carrera a la baja sobre los derechos y las protecciones de los trabajadores, los consumidores y nuestro precioso medio ambiente. Dada la gravedad, esta cuestión y la vaguedad de la propuesta hasta ahora, ¿puede el primer ministro decir a esta Cámara si tiene previsto publicar el texto jurídico completo que debe presentar a la Unión Europea y cuándo? Estas propuestas llevarían a un acuerdo peor que el acordado por la ex primera ministra. Hablamos ahora de una protesta bastante particular contra el cambio climático. Un grupo de activistas en Reino Unido ha utilizado un camión de bomberos para rociar sangre falsa, esta que se utiliza en las fiestas de Halloween, a la fachada del Ministerio de Hacienda en Londres. Tras regar el líquido rojo en el lugar, se han subido al camión y con pancartas han exigido a los funcionarios dejar de financiar proyectos que amenazan el medio ambiente. 3 hombres y una mujer han sido detenidos por la policía. El Papa Francisco va a visitar Japón en noviembre, así lo ha confirmado el Vaticano hoy. El máximo jerarca de la Iglesia Católica hará un llamado al mundo desde Hiroshima y Nagasaki para que no se usen armas nucleares. El pontífice, que será el primer papa en visitar el país en 38 años, también estará en Tokio y allí se va a reunir con víctimas del terremoto y posterior tsunami registrado en 2011. La visita se va a dar del 23 al 26 de noviembre. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas. Que tengan una buena tarde. Los invitamos a seguir informados en nuestro portal web ntn24.com. Feliz tarde.